Hay algo que nadie te contó sobre el telescopio más importante que la humanidad ha construido jamás. No un defecto técnico menor. No una limitación de diseño que los ingenieros aceptaron a regañadientes. Una decisión deliberada, consciente, discutida durante décadas, que convierte al James Webb en la misión más frágil y más irreparable que existe en el espacio en este momento. Una decisión que hace que si algo falla, no hay nada que hacer. Nadie va, nadie lo arregla, nadie lo salva. En este momento, el James Webb Space Telescope está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. No en órbita baja, donde la Estación Espacial Internacional flota a apenas 400 kilómetros, y los astronautas pueden llegar en horas. No en órbita media, donde los satélites GPS operan a 20.000 kilómetros. 1,5 millones de kilómetros. 4 veces la distancia a la Luna. En un punto del espacio del que no regresa nada que no haya sido diseñado, específicamente para regresar. Y el James Webb no fue diseñado para regresar. Fue diseñado para quedarse ahí, para siempre, o hasta que sus sistemas fallen. Lo que ocurra primero. Y cuando eso ocurra, cuando algo falle de una manera que sus sistemas de a bordo no puedan compensar, no habrá segunda oportunidad. No habrá misión de rescate, no habrá astronautas que lleguen con herramientas. El Hubble fue reparado 5 veces. 5 misiones del transbordador espacial. Decenas de astronautas, miles de horas de trabajo extravehicular. Problemas que parecían terminales y que fueron resueltos porque el telescopio estaba lo suficientemente cerca para que alguien pudiera llegar. El James Webb no tiene eso. Está demasiado lejos y lo pusieron ahí a propósito. Lo que hace que la pregunta inevitable sea esta: ¿por qué? En los próximos minutos vas a entender exactamente por qué el James Webb está donde está. ¿Por qué esa posición, a pesar de hacer imposible cualquier reparación, era la única opción para hacer lo que el Webb hace? Vas a entender qué pasaría si algo fallara ahora mismo, qué componentes son los más vulnerables y qué margen real de error tiene el instrumento más caro que la humanidad ha lanzado al espacio. Y al final vas a entender por qué esa decisión de diseño, esa misión sin retorno, es en realidad el acto de confianza tecnológica más extraordinario de la historia de la exploración espacial. ¿Y por qué puede ser también el mayor error que hemos cometido? Solo lo esencial. El James Webb Space Telescope fue lanzado en diciembre de 2021, después de más de 2 décadas de desarrollo, costes que superaron los $10.000 millones y una serie de retrasos que casi cancelaron el proyecto varias veces. Es el sucesor del Hubble. Opera principalmente en infrarrojo en lugar de luz visible. Tiene un espejo primario de 6,5 metros de diámetro, casi 3 veces el del Hubble. Orbita alrededor del punto de Lagrange L2, el segundo punto de Lagrange del sistema Tierra-Sol, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en la dirección opuesta al Sol. Es el telescopio más sensible jamás construido. Y es completamente irreparable. Esas dos cosas, el más sensible y el completamente irreparable, no son contradictorias. Son la misma decisión. Lo que hace posible lo primero es lo que hace inevitable lo segundo. Para entender por qué el James Webb está donde está, necesitas entender algo de mecánica celeste que en el siglo XVIII un matemático francés calculó con papel y lápiz, y que desde entonces ha definido la manera en que pensamos sobre la exploración espacial. Los puntos de Lagrange. En el sistema Tierra-Sol hay 5 puntos especiales donde las fuerzas gravitacionales del Sol y la Tierra se combinan con la fuerza centrífuga del movimiento orbital, de manera que un objeto colocado en cualquiera de esos puntos tiende a mantenerse ahí relativamente estable. No perfectamente estable. Los puntos L1
L2 y L3 son equilibrios inestables, como una canica en la cima de una colina. Si algo la empuja ligeramente, se cae. Los puntos L4 y L5 son equilibrios estables, como una canica en el fondo de un cuenco. Los satélites en L1, L2 y L3 necesitan pequeñas correcciones periódicas de sus motores para mantenerse en posición. Sin esas correcciones, derivarían. L1 está entre la Tierra y el Sol, a unos 1,5 millones de kilómetros del lado del Sol. Es el punto desde el que se puede observar continuamente el Sol sin que la Tierra lo tape. Varios observatorios solares están ahí. L2 está exactamente en el lado opuesto, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en la dirección opuesta al Sol. Y es el punto desde el que se puede observar el universo profundo con una ventaja enorme sobre cualquier otra posición. ¿Cuál es esa ventaja? La respuesta está en lo que el James Webb necesita para funcionar. El Webb observa en infrarrojo. El infrarrojo es radiación de calor. Cualquier objeto caliente emite infrarrojo. Tu cuerpo emite infrarrojo. Una taza de café emite infrarrojo. El Sol emite cantidades enormes de infrarrojo. Y el problema de un telescopio infrarrojo es que si está caliente, el propio telescopio emite infrarrojo, y ese infrarrojo propio ahoga las señales debilísimas que el telescopio intenta detectar. Para que el James Webb pueda ver las galaxias más lejanas, las que emiten señales de infrarrojo extremadamente tenues después de viajar miles de millones de años, el telescopio tiene que estar frío. Muy frío. Extraordinariamente frío. El espejo principal del Webb y sus instrumentos científicos tienen que estar a menos de 50 Kelvin, menos 223 grados centígrados. A esa temperatura, el propio telescopio emite tan poco infrarrojo que no interfiere con las observaciones. ¿Cómo se consigue eso en el espacio? Con el parasol. El parasol del James Webb es una de las estructuras de ingeniería más extraordinarias que existen. 5 capas de una película ultrafina de poliamida recubierta de aluminio y silicio, cada capa del tamaño de una cancha de tenis, apiladas con separaciones de milímetros entre ellas. Ese parasol se interpone entre el Sol y los instrumentos del Webb. El lado orientado hacia el Sol alcanza temperaturas de hasta 110 grados centígrados. El lado orientado al espacio, donde están los espejos y los instrumentos, baja a menos 233 grados centígrados. Una diferencia de 343 grados entre los dos lados del mismo objeto. Separados por 5 capas de plástico metalizado del grosor de un cabello humano. Y para que ese parasol funcione, el Sol, la Tierra y la Luna tienen que estar siempre del mismo lado del telescopio. Siempre. Si cualquiera de esos 3 objetos iluminara el lado frío del Webb, el calor destruiría la capacidad de observación infrarroja. El punto L2 es el único punto del espacio donde esa condición se cumple automáticamente y de manera permanente. En L2, la Tierra y el Sol siempre están en la misma dirección, a 1,5 millones de kilómetros por delante. El parasol los apunta constantemente hacia ellos. Y el universo profundo está siempre al otro lado. Frío, oscuro, accesible. Eso es lo que hace único a L2. No es que sea un punto conveniente. Es el único punto donde la física del Webb puede funcionar. Un telescopio infrarrojo de la sensibilidad del Webb en órbita baja terrestre, donde el Hubble opera, sería inútil. La Tierra, con sus 300 Kelvin de temperatura superficial, emitiría infrarrojo en todas las direcciones. El Sol estaría constantemente calentando el telescopio. No habría manera de mantener los instrumentos a los 50 Kelvin necesarios. L2 era, en este sentido, no una elección, sino una necesidad.
Si querías un telescopio infrarrojo de la potencia del Webb, tenía que ir a L2. Y L2 está a 1,5 millones de kilómetros. 4 veces la distancia a la Luna. En un punto del que no hay retorno práctico para ninguna nave espacial humana que exista hoy. La decisión de construir el Webb fue automáticamente la decisión de construir algo irreparable. Los ingenieros lo sabían desde el principio. Y lo construyeron de todas maneras. Hay una pregunta que los ingenieros de la NASA y la ESA se han hecho miles de veces durante los 20 años de desarrollo del Webb. ¿Qué puede salir mal? La respuesta llenó documentos de análisis de riesgo, generó debates, produjo rediseños, causó los retrasos que convirtieron una misión de 10 años de desarrollo en una de 22. Y la respuesta fue siempre la misma. Muchas cosas pueden salir mal, y ninguna de ellas puede ser reparada. Para entender la magnitud del problema, necesitas entender cómo llegó el Webb a L2. El lanzamiento fue en diciembre de 2021. El cohete Ariane 5 lo puso en una trayectoria que lo llevaría a L2 en 30 días. Esos 30 días fueron los más tensos de la historia del telescopio espacial. Porque en esos 30 días, el Webb tuvo que desplegar 344 mecanismos individuales en el orden correcto. 344 mecanismos que nunca se habían probado en las condiciones reales del espacio. Que habían sido probados en Tierra bajo la gravedad terrestre, donde el comportamiento de los materiales y las articulaciones es diferente del comportamiento en microgravedad. 344 mecanismos, cada uno de los cuales, si fallaba, podía terminar la misión. El despliegue del Webb fue, en términos de ingeniería de riesgo, el proceso más complejo y más peligroso jamás ejecutado en una misión espacial no tripulada. El parasol solo requirió más de 100 movimientos motorizados separados para desplegarse completamente. Los espejos secundario y terciario tenían que articularse hasta sus posiciones finales con una precisión de nanómetros. Los 18 segmentos del espejo primario tenían que alinearse entre sí con una precisión de una fracción de la longitud de onda de la luz infrarroja. Todo eso en el frío del espacio, a temperaturas que nunca habían sido probadas exactamente en el laboratorio, con retrasos de comunicación de varios segundos entre la Tierra y el telescopio que hacían imposible cualquier corrección en tiempo real. Si algo fallaba, el equipo en Tierra tenía que diagnosticar el problema a 1,5 millones de kilómetros de distancia, sin poder ver físicamente qué estaba ocurriendo, con instrumentos de telemetría que solo daban datos parciales del estado del sistema. El parasol fue lo que más noches de insomnio costó a los ingenieros. No porque su tecnología fuera extraordinariamente nueva, sino porque era extraordinariamente delicado. Las capas de poliamida son más finas que un cabello humano. Se pueden rasgar. Se pueden dañar con vibraciones durante el lanzamiento. Las articulaciones que las despliegan pueden atascarse. Y si el parasol no se despliega correctamente, todo lo demás es irrelevante. Sin el parasol funcionando, los instrumentos se calientan, y los instrumentos calientes no pueden observar en infrarrojo. La misión termina. Contra toda probabilidad, el Mindonova-Sontarus despliegue funcionó. Todos los 344 mecanismos, en orden, sin un fallo. El equipo en el centro de control de la misión en Baltimore vivió esos 30 días en una tensión que los que estuvieron ahí describen como insostenible. Cada paso del despliegue era anunciado en conferencias de prensa con el mismo alivio que se anuncia el nacimiento de algo frágil que sobrevivió sus primeros momentos. Cuando el último segmento del espejo primario fue alineado y el telescopio transmitió sus primeras imágenes de prueba, el equipo lloró. No de alegría solo, de alivio
de que no hubiera fallado ninguna de las 344 cosas que podían haber fallado. Pero el despliegue no fue el último riesgo. Fue el primero de muchos que el web enfrentará durante su vida útil. El componente más crítico del web, después del parasol, es el sistema de refrigeración del instrumento MIRI. MIRI es el instrumento de imagen y espectroscopía de infrarrojo medio. Observa en las longitudes de onda más largas del infrarrojo entre 5 y 28 micrómetros. A esas longitudes de onda, el fondo de emisión infrarroja del propio telescopio es más intenso, incluso con el parasol. Por eso MIRI necesita estar más frío que los demás instrumentos. No a 50 Kelvin, a 7 Kelvin, menos 266 grados centígrados, apenas 7 grados por encima del cero absoluto. Para conseguir esa temperatura, el web lleva un criogenerador activo, el Cryogenic Cooling System, un sistema mecánico que bombea calor desde el detector hasta el disipador. Un sistema mecánico que funciona a temperaturas criogénicas, sometido a vibraciones constantes de los propios motores del sistema de control de actitud, en el espacio vacío, sin posibilidad de mantenimiento. Es el componente con más partes móviles del web. Y los componentes con partes móviles son los que más probablemente fallan con el tiempo. El criogenerador de MIRI ha tenido ya al menos un episodio de degradación de rendimiento que requirió ajustes en el modo de operación del instrumento. No un fallo catastrófico, una degradación. Pero cada degradación es un paso en la curva de vida del componente que eventualmente lleva al fallo. El web también tiene combustible de maniobra. Hidracina para las correcciones de órbita que mantienen al telescopio en L2 y para las maniobras de apuntado. La cantidad de combustible que lleva determina la vida útil del telescopio. Cuando se acabe el combustible, el web no podrá mantener su posición en L2. Derivará. Las observaciones científicas cesarán. La misión termina no porque algo haya fallado técnicamente, sino porque se agotó el recurso consumible. La vida útil nominal del web era de 10 años. La precisión del lanzamiento del Ariane 5 fue tan buena que el web llegó a L2 con más combustible del planificado. Las estimaciones actuales de vida útil, basadas en el consumo real de combustible, se extienden hasta 20 años o más. Eso es bueno, pero también significa que en algún momento entre ahora y los años 40 de este siglo, el combustible se acabará. Y no hay manera de repostar. Ninguna nave espacial puede llegar a L2 con combustible adicional y transferírselo al web. No hay infraestructura para eso. No hay protocolo. No hay plan. Cuando el combustible se acabe, la misión termina. Pero el combustible agotado es el escenario benigno. El escenario benigno donde el telescopio funciona perfectamente hasta que se queda sin combustible, después de 20 años de operación científica extraordinaria. El escenario no benigno es más perturbador. Los espejos del web están fabricados de berilio recubierto de una capa de oro de 100 nanómetros de grosor. El berilio fue elegido porque tiene un coeficiente de expansión térmica extraordinariamente bajo, lo que significa que cambia muy poco de tamaño cuando la temperatura varía. Pero el berilio es también un metal que puede experimentar fatiga estructural bajo ciclos térmicos repetidos a lo largo del tiempo. Los espejos del web están sometidos a cambios de temperatura cada vez que el telescopio maniobra para apuntar a un objetivo diferente, con diferentes zonas de los espejos expuestas a diferentes gradientes térmicos. Esos ciclos se acumulan. A lo largo de 20 años de operación, los ciclos térmicos pueden producir cambios microscópicos en la forma de los espejos. Cambios que afectan a la precisión óptica del telescopio. En el Hubble, cuando la óptica tuvo un problema, los astronautas llevaron un corrector óptico.
una pieza de instrumentación adicional diseñada para compensar el defecto. En el Webb no hay esa opción. Si los espejos desarrollan aberraciones con el tiempo, no hay misión de corrección. Los actuadores que permiten ajustar la forma de cada segmento del espejo primario con nanómetros de precisión pueden compensar algunas aberraciones. Pero no todas. Y eventualmente, si los cambios superan la capacidad de compensación de los actuadores, la calidad de las imágenes degradará, sin posibilidad de corrección externa. La historia del Hubble es la historia que hace que la situación del Webb sea tan perturbadora. Porque el Hubble debería haber sido una catástrofe irreparable. Y no lo fue, pero solo porque estaba lo suficientemente cerca. El Hubble fue lanzado en abril de 1990. Cuando las primeras imágenes llegaron, los ingenieros vieron que algo estaba fundamentalmente mal. Las imágenes eran borrosas, no ligeramente borrosas. Borrosas de una manera que hacía que el telescopio más caro, lanzado hasta ese momento, fuera incapaz de producir las imágenes nítidas que debía producir. El problema era el espejo primario. Había sido pulido con una precisión extraordinaria, pero con el parámetro incorrecto. El espejo tenía una aberración esférica. Era demasiado plano en los bordes en 2,2 micrómetros. 2 micrómetros. La 20ª parte del grosor de un cabello humano. Eso era suficiente para hacer que el Hubble no pudiera enfocar correctamente. Ese error fue el resultado de un fallo de control de calidad durante el proceso de fabricación. El instrumento usado para verificar la forma del espejo, el null corrector, tenía una lente mal colocada en una distancia de 1,3 milímetros respecto a su posición correcta. Esa discrepancia de 1,3 milímetros produjo el pulido incorrecto de 2,2 micrómetros, que arruinó las imágenes del telescopio más esperado de la historia. La NASA fue objeto de burlas. El Congreso habló de cancelar el programa. Los periódicos usaron el Hubble como símbolo de la incompetencia de la agencia espacial. Pero el Hubble estaba en órbita baja, a 547 kilómetros. El transbordador espacial podía llegar ahí. Y en diciembre de 1993, la misión STS-61 llegó al Hubble con 7 astronautas y un plan de reparación. Los astronautas realizaron 5 caminatas espaciales en 11 días. Instalaron el corrector óptico COSTAR, que compensaba exactamente la aberración del espejo primario usando óptica adicional. Reemplazaron los paneles solares que vibraban perturbando las observaciones. Reemplazaron los giroscopios que habían fallado. Actualizaron los instrumentos científicos. Cuando el Hubble fue encendido de nuevo, después de la primera misión de servicio, las imágenes eran perfectas. El telescopio que había sido un chiste se convirtió en el instrumento científico más productivo de la historia. 4 misiones de servicio más siguieron a la primera, la última en 2009. En total, decenas de astronautas trabajaron en el Hubble en órbita. Se reemplazaron componentes, se actualizaron instrumentos, se repararon fallos. El Hubble que funciona hoy no es el Hubble lanzado en 1990. Es una nave que ha sido fundamentalmente modificada 5 veces. Eso no habría sido posible si el Hubble estuviera en L2. A 1,5 millones de kilómetros. Ningún transbordador espacial podía llegar. La aberración del espejo habría sido permanente. Las imágenes habrían sido borrosas para siempre. El telescopio más caro del mundo habría sido un fracaso sin solución. Cuando se diseñó el James Webb, esa historia estaba fresca. Los ingenieros sabían lo que el Hubble le había costado a la NASA en términos de credibilidad pública cuando falló. Sabían lo que las misiones de servicio habían costado en términos de dinero y riesgo para los astronautas. Y sabían que para el Webb, en L2,
ninguna de esas soluciones estaría disponible. La única alternativa era construir algo que no fallara, o aceptar que si fallaba, no habría solución. Y eligieron la segunda. No porque fueran irresponsables, sino porque la primera era imposible. No hay manera de construir algo tan complejo como el James Webb que esté completamente garantizado contra cualquier fallo durante décadas. Los ingenieros aplicaron todos los principios de redundancia y fiabilidad que la ingeniería aeroespacial conoce. Cada sistema crítico tiene respaldos. Cada componente fue seleccionado por su historial de fiabilidad. Cada proceso de fabricación fue verificado y reverificado. El nivel de control de calidad en la construcción del Webb no tiene precedente en la historia de la instrumentación científica espacial. Pero la garantía perfecta no existe. Y el Webb está en L2, sin red de seguridad, sin segunda oportunidad. Para entender por qué los ingenieros y los astrónomos aceptaron ese riesgo, necesitas entender lo que el Webb puede hacer que ningún otro instrumento puede hacer. Y para entender eso, necesitas entender qué es el corrimiento al rojo. El universo se está expandiendo. Las galaxias se alejan de nosotros. Y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esa recesión hace que la luz que emiten llegue a nosotros con una longitud de onda mayor de la que tenía cuando fue emitida. El efecto Doppler cósmico. La luz visible se estira hasta el infrarrojo. Las galaxias que están tan lejos que su luz tardó miles de millones de años en llegar a nosotros, las galaxias del universo joven, emitieron luz visible cuando la emitieron. Pero cuando esa luz llega a la Tierra, ha sido estirada por la expansión del universo hasta longitudes de onda de infrarrojo. Para ver esas galaxias, necesitas un telescopio infrarrojo. El Hubble no puede verlas. El Hubble opera principalmente en visible y ultravioleta. Las galaxias más lejanas que el Hubble puede estudiar están en el límite de su capacidad. El Webb las ve con claridad. La primera galaxia confirmada observada por el Webb a corrimiento al rojo mayor de 10, que corresponde a cuando el universo tenía menos de 500 millones de años, existía en un universo que tenía menos del 4% de su edad actual. Estrellas que se formaron cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. En galaxias que el Big Bang creó de manera directa, sin los miles de millones de años de evolución que formaron la Vía Láctea. Esas galaxias eran diferentes de lo que los modelos predecían, más brillantes, más masivas, más estructuradas, más de lo que la física de la formación de galaxias esperaba que hubiera tan pronto después del Big Bang. Eso no es un detalle técnico menor. Es un resultado que está poniendo bajo tensión los modelos cosmológicos estándar. Si hay galaxias tan masivas, tan pronto después del Big Bang, algo en nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias en el universo temprano está incompleto. El Webb encontró eso en sus primeros meses de operación y lleva 2 años acumulando más resultados del mismo tipo. Pero no son solo las galaxias del universo temprano. El Webb está revolucionando múltiples campos simultáneamente. La atmósfera de los exoplanetas. Cuando un exoplaneta transita frente a su estrella, una pequeña fracción de la luz estelar pasa a través de la atmósfera del planeta. Las moléculas en esa atmósfera absorben longitudes de onda específicas del infrarrojo. El Webb puede detectar esas absorpciones. Puede identificar las moléculas. Agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco, dióxido de azufre. En la atmósfera de planetas a cientos de años luz de distancia. En el exoplaneta WASP 39b, el Webb detectó dióxido de azufre producido por fotoquímica en la atmósfera del planeta. Fue la primera detección directa de un producto de reacciones fotoquímicas en la atmósfera de un exoplaneta. No solo la presencia de moléculas.
la evidencia de procesos químicos activos. Una atmósfera que tiene química. A cientos de años luz de distancia. En el sistema de exoplanetas TRAPPIST-1, el Webb está analizando las atmósferas de los planetas rocosos en la zona habitable. Los resultados hasta ahora sugieren que algunos de esos planetas pueden no tener atmósferas densas. Eso no es decepcionante. Es información. La ausencia de atmósfera en algunos planetas del sistema nos dice algo sobre la historia del sistema y sobre qué condiciones favorecen la retención de atmosferas en planetas pequeños alrededor de estrellas enanas rojas. Y cuando el Webb encuentre un planeta que sí tenga atmósfera densa, el análisis de esa atmósfera revelará su composición con una precisión que no habíamos tenido antes. La formación de estrellas. El Webb puede ver a través de las nubes de polvo opaco, donde nacen las estrellas en infrarrojo. Las imágenes de los pilares de la creación que el Webb tomó muestran detalles de la formación estelar dentro de esas nubes que el Hubble no podía ver, porque el polvo era opaco a la luz visible. El Webb ve a través del polvo. Los sistemas planetarios en formación. Los discos de polvo y gas alrededor de estrellas jóvenes donde se están formando los planetas en este momento son visibles en infrarrojo de una manera que los instrumentos anteriores no podían resolver. El Webb está observando la formación planetaria en tiempo real. En múltiples sistemas, a diferentes edades, en diferentes condiciones de la nube molecular de origen. Construyendo un censo estadístico de cómo se forman los sistemas planetarios. El cinturón de Kuiper. Los objetos helados del sistema solar exterior tienen superficies que emiten principalmente en infrarrojo. El Webb puede analizar su composición con espectroscopía infrarroja de alta resolución. Lo que encuentra en esas superficies, moléculas orgánicas complejas, hielos de agua, dióxido de carbono, es el inventario de la química del sistema solar primitivo. Todo eso, la cosmología, los exoplanetas, la formación estelar, el sistema solar exterior, está siendo hecho simultáneamente por un instrumento de 6,5 metros de espejo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Un instrumento que puede fallar en cualquier momento. Y que si falla, no hay nadie que vaya a repararlo. Hay una pregunta que los astrónomos y los ingenieros aeroespaciales discuten en privado con más frecuencia de lo que aparece en los comunicados de prensa. ¿Fue correcto diseñar el Webb como una misión sin retorno? No si era técnicamente necesario. Eso está claro. Sino si era éticamente correcto. Si era la decisión sabia. El argumento a favor es el que hemos explorado. L2 era la única posición que permitía la capacidad infrarroja del Webb. No había alternativa. O ibas a L2 y aceptabas la irreparabilidad, o construías algo con capacidades muy inferiores en una órbita más accesible. Dado que el objetivo era construir el mejor telescopio posible, la elección de L2 era la única coherente con ese objetivo. Y la ingeniería del Webb fue tan rigurosa, el control de calidad tan exhaustivo, los sistemas tan bien diseñados, que la probabilidad de fallos catastróficos era lo suficientemente baja para que el riesgo fuera aceptable. El argumento en contra es más incómodo. El Webb costó $10.000 millones. Es el instrumento científico más caro que la humanidad ha construido jamás. Y es completamente irreemplazable en el corto plazo. Construir un sucesor, si el Webb fallara mañana, tomaría entre 15 y 20 años mínimo. Durante esos 15 o 20 años, la ventana astronómica infrarroja de alta sensibilidad estaría cerrada. Toda la ciencia que el Webb está haciendo dejaría de hacerse. Las galaxias del universo temprano, que está descubriendo, que están forzando revisiones de los modelos cosmológicos, dejarían de ser observadas. Las atmósferas de los exoplanetas en zona habitable, que está empezando Andakuna a analizar, el trabajo que eventualmente puede llevarnos a la detección de biosignatures en otro planeta, se detendría.
Era responsable poner toda esa capacidad científica en un único instrumento irreparable. ¿No habría sido más prudente construir dos telescopios más pequeños, quizás en órbitas más accesibles, aunque con capacidades reducidas? ¿No habría sido más sabio distribuir el riesgo? La respuesta de la NASA y la ESA siempre ha sido que las capacidades del Webb no pueden ser replicadas por dos instrumentos más pequeños. El espejo de 6,5 metros no es simplemente el doble de uno de 3 metros. La luz que recoge es proporcional al área, que crece con el cuadrado del radio. Un espejo de 6,5 metros recoge más del 4 veces la luz de un espejo de 3 metros. La sensibilidad del Webb, su capacidad de detectar señales extremadamente débiles de objetos extremadamente lejanos, requiere ese espejo enorme. No hay manera de distribuirla en múltiples instrumentos más pequeños sin perderla. Pero hay algo más en ese debate que raramente se menciona. El factor tiempo. El Webb fue diseñado en los años 90, aprobado a principios de los 2000, lanzado en 2021. Más de 20 años de desarrollo. Si se hubiera decidido construir dos instrumentos más pequeños y accesibles en lugar de uno grande e irreparable, esos instrumentos habrían tardado lo mismo en ser diseñados, construidos y lanzados. Y sus capacidades combinadas habrían sido menores que las del Webb. La decisión no era entre el Webb y una alternativa segura equivalente. Era entre el Webb y una alternativa segura inferior. Eso no resuelve el debate, pero lo enmarca correctamente. La irreparabilidad del Webb no fue un descuido ni una negligencia. Fue el precio de la ambición. El precio de construir el instrumento más potente posible en lugar del instrumento más seguro posible. Y la historia de la exploración espacial y de la ciencia en general está llena de ese tipo de decisiones. Las misiones de mayor riesgo son las que más aprenden. Las de mayor ambición son las que más producen. Y también las que, cuando fallan, dejan un vacío que tarda décadas en llenarse. Hay algo que ha cambiado desde que el Webb fue diseñado. Algo que los ingenieros de los años 90 no podían prever con la claridad con que lo podemos ver ahora. Y ese algo es lo que convierte la pregunta de la irreparabilidad del Webb de un problema sin solución en un problema con solución potencial. En los años 90, el acceso al espacio era exclusivo de los gobiernos. Los cohetes eran enormemente caros. Solo la NASA, la ESA, Roscosmos y unas pocas agencias nacionales más podían pagarlos. Y los vuelos tripulados eran todavía más caros, más complejos, más difíciles de justificar para una misión científica de servicio a un telescopio. La irreparabilidad del Webb parecía definitiva porque el acceso al espacio parecía definitivamente caro. Luego llegó SpaceX, y el coste de llevar carga al espacio cayó de manera dramática. No solo el coste de los lanzamientos de satélites, el coste de los vuelos tripulados. La cápsula Crew Dragon de SpaceX lleva astronautas a la Estación Espacial Internacional de manera rutinaria. Y el Starship, en su desarrollo actual, está diseñado para llevar carga y personas a cualquier destino en el sistema solar, incluida la Luna, con una capacidad de carga de más de 100 toneladas. El Starship cambia el cálculo de la irreparabilidad del Webb. No de manera inmediata, no de manera simple, pero de maneras que los ingenieros y los planificadores de misiones están discutiendo activamente. El problema de llegar a L2 con el Starship no es la distancia en sí, es el combustible necesario para llegar y volver. L2 está en una órbita de Hilo, alrededor del punto de equilibrio gravitacional. Para llegar desde la Tierra a L2 y luego volver, una nave necesita realizar maniobras de combustión que consumen combustible. El Starship tiene capacidad para reabastecerse en órbita. Dos Starships, uno de carga y uno tanquero, podrían en principio coordinarse
para que el de carga llegue a L2 con suficiente combustible de retorno. Eso es factible en términos de mecánica orbital. No es trivial, pero no viola ninguna ley física. El problema más difícil no es llegar, es operar una vez que llegas. El Webb está a temperatura criogénica en su lado frío. Cualquier nave que se acerque lo suficiente para que los astronautas puedan trabajar en él tendría que respetar esas restricciones térmicas. Una nave que emita calor en la dirección equivocada podría calentar el parasol del lado que no debe. Los astronautas en trajes espaciales generan calor. El sistema de soporte vital de la nave genera calor. La gestión térmica de una misión de servicio al Webb sería extraordinariamente compleja. No imposible, pero mucho más difícil que las misiones de servicio al Hubble, donde los astronautas simplemente se acercaban y trabajaban sin preocupaciones térmicas especiales. Y hay otro problema. El Webb no fue diseñado para ser reparado. El Hubble tenía agarraderas. Tenía interfaces estándar para el reemplazo de instrumentos. Tenía características de diseño específicamente pensadas para que los astronautas en traje espacial pudieran trabajar en él. El Webb no las tiene. No tiene agarraderas en las posiciones correctas. No tiene interfaces estándar de intercambio de componentes. Para reparar el Webb, los astronautas tendrían que trabajar con una nave que no estaba diseñada para ser trabajada por humanos en el espacio. ¿Eso hace la reparación imposible? No necesariamente. Las tecnologías de robótica espacial han avanzado enormemente desde que el Webb fue diseñado. Los robots de servicio espacial, como los sistemas que DARPA y la NASA han estado desarrollando con el programa OSAM, On-Orbit Servicing Assembly and Manufacturing, pueden en principio realizar operaciones que antes requerían astronautas. Repostaje de combustible, reemplazo de componentes, inspección y diagnóstico de sistemas. Un robot diseñado específicamente para el servicio del Webb, con brazos articulados de alta precisión y herramientas adaptadas a las interfaces específicas del telescopio, podría realizar operaciones de mantenimiento sin necesidad de astronautas. Eso es exactamente lo que algunas voces dentro de la NASA y de la comunidad científica están proponiendo para el sucesor del Webb, el HABEX o el LUVOIR, los telescopios de próxima generación en estudio. Diseñarlos desde el principio para ser serviciables. No solo con misiones tripuladas de emergencia, sino con misiones robóticas de mantenimiento rutinario. Diseñar los interfaces de los componentes para el reemplazo remoto. Incluir agarraderas y puntos de anclaje en las posiciones correctas para los robots. Hacer que la irreparabilidad no sea una característica de diseño aceptada, sino un problema de ingeniería que se resuelve desde el principio. Y para el Webb actual, aunque no fue diseñado para ser reparado, hay una propuesta que ha ganado tracción en los últimos años. Una misión de repostaje. No de reparación de componentes, de repostaje de combustible. El mayor limitante de la vida útil del Webb no es el fallo de algún componente en particular. Es el combustible. Cuando el combustible de hidracina se acabe, el telescopio no podrá mantener su posición en L2. Pero si se pudiera reponer ese combustible, la vida útil del Webb podría extenderse dramáticamente. Una misión de repostaje a L2, con un vehículo robótico diseñado para acoplarse con el Webb y transferir combustible, podría ser factible con tecnología actual o con tecnología de desarrollo cercano. La NASA ha estudiado esta posibilidad. El programa OSAM-1, aunque fue cancelado, demostró que el repostaje orbital robótico es técnicamente factible. El diseño del Webb no tiene un puerto de repostaje estándar. Pero hay propuestas que sugieren que un robot podría acceder al punto de repostaje usando las válvulas de llenado del propelente que se usaron durante el procesamiento en tierra. No es la solución ideal.
pero es potencialmente factible. Y factible es suficientemente diferente de imposible para que valga la pena explorarlo. Quiero que imagines un escenario específico. No el peor caso. No el más probable. El más instructivo. Es un martes por la mañana en el Centro de Control de la Misión del Webb en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore. Los técnicos están monitorizando los datos de telemetría que llegan del telescopio. Y de repente, la telemetría cambia. No un fallo catastrófico. No un silencio total. Algo más sutil. Los datos del criogenerador de MIRI muestran una temperatura ligeramente mayor de lo normal. No 7 Kelvin, 9 Kelvin. Una desviación de 2 grados. El equipo técnico sabe lo que significa. El criogenerador está perdiendo eficiencia. No es el fallo. Es el preludio al fallo. Hay tiempo. Quizás semanas, quizás meses, quizás más. Pero la tendencia es clara. El componente está degradando. ¿Qué hacen? Lo que pueden hacer. Ajustan el modo de operación del criogenerador para reducir la carga sobre el componente que está degradando. Eso sacrifica eficiencia. La temperatura de MIRI sube de 7 a 9 Kelvin. A 9 Kelvin, MIRI puede seguir operando, pero con sensibilidad reducida en las longitudes de onda más largas. Las observaciones más ambiciosas, las que requieren la sensibilidad máxima, dejan de ser posibles. La temperatura sigue subiendo lentamente. A 12 Kelvin, a 15 Kelvin, a 20 Kelvin. Cada grado adicional reduce la sensibilidad del instrumento. Las observaciones que antes llevaban horas, ahora llevan días. Las observaciones que antes llevaban días ahora no son factibles en ningún tiempo razonable. MIRI, el instrumento que observa en el infrarrojo más profundo, el que veía las galaxias más lejanas con más claridad, se vuelve cada vez menos capaz. Y en algún punto, el criogenerador falla por completo. MIRI alcanza temperaturas de equilibrio con el entorno. Todavía frío comparado con la temperatura ambiente terrestre, pero no lo suficientemente frío para las observaciones de infrarrojo medio. MIRI deja de operar científicamente. Los otros 3 instrumentos del Webb siguen funcionando. NIRCam, NIRSPEC, NIRIS. Los instrumentos de infrarrojo cercano. Siguen fríos, porque son mantenidos por el parasol, no por el criogenerador. El Webb continúa. Reducido, pero continúa. Hasta que el combustible se acaba. O hasta que algo más falle. O hasta que una tormenta solar de suficiente intensidad dañe los sistemas electrónicos del telescopio de maneras que no se pueden compensar desde Tierra. Ese escenario no es catastrófico, en el sentido de que el telescopio explota. Es catastrófico en el sentido de que algo único e irreemplazable se va perdiendo gradualmente. Sin drama, sin un momento de crisis que produzca titulares. Solo la lenta y silenciosa degradación de la herramienta más potente que hemos construido para observar el universo. Y lo que se perdería no es abstracto. El programa de observación del Webb tiene colas de objetivos de años. Galaxias del universo temprano que todavía no han sido observadas. Exoplanetas en zona habitable cuyas atmósferas todavía no han sido analizadas. Nebulosas de formación estelar que todavía no han sido cartografiadas en infrarrojo. Objetos del cinturón de Kuiper cuya composición todavía no ha sido medida. Todo eso en una lista que el tiempo de observación del Webb no alcanzará a cubrir completamente, incluso si el telescopio funciona perfectamente durante 20 años. Si algo falla antes de tiempo, parte de esa lista nunca será completada. Y la ciencia que habría producido nunca existirá. Los ingenieros de la NASA han publicado análisis de confiabilidad del Webb. Documentos técnicos que cuantifican, en la medida en que es posible cuantificar la probabilidad de fallo de un sistema que opera en condiciones que nunca habían sido experimentadas por ningún instrumento similar, la probabilidad de que el Webb complete su misión de diseño.
Los análisis de confiabilidad son herramientas poderosas pero con limitaciones importantes. Calculan la probabilidad de fallo de componentes individuales basándose en el historial de fiabilidad de componentes similares en condiciones similares. El problema es que el web opera en condiciones que no tienen precedente completo. El criogenerador de MIRI opera a temperaturas más bajas que cualquier criogenerador anterior en el espacio. El parasol de 5 capas es más grande y más complejo que cualquier parasol anterior. Los espejos de berilio de esta escala en el espacio son únicos. Para los componentes con los que no hay historial extenso, las estimaciones de fiabilidad son más inciertas. Los ingenieros hacen lo que pueden. Combinan datos de componentes similares, modelos de degradación de materiales, análisis de modos de fallo, y producen estimaciones que tienen incertidumbres grandes. Las estimaciones publicadas para la probabilidad de misión exitosa del web durante su vida útil de diseño de 10 años están en el rango del 85 al 90%. Eso suena bien, hasta que calculas lo que significa el 10 al 15% restante. Un 10% de probabilidad de fallo significativo durante 10 años significa que en uno de cada 10 webs hipotéticos, algo irrecuperable habría fallado antes del año 10. El web real es uno de esos 10 universos hipotéticos. No sabemos en cuál estamos. Podría ser uno de los 9 donde funciona perfectamente, o podría ser el 10º. Pero hay algo más en esos números que merece atención. Las estimaciones de confiabilidad del 85 al 90% se calcularon para la vida útil de diseño de 10 años. Las estimaciones actuales, basadas en el combustible ahorrado durante el lanzamiento, extienden la vida útil potencial del web a 20 años o más. Una probabilidad de misión exitosa del 85 a 90% durante 10 años se convierte en una probabilidad significativamente menor durante 20 años. Si la probabilidad de fallo anual es aproximadamente constante, duplicar la vida útil duplica aproximadamente la probabilidad acumulada de fallo. Eso no hace que extender la vida útil sea una mala decisión. Al contrario, cada año adicional de operación exitosa produce más ciencia. Pero sí hace que la probabilidad de ver algún tipo de degradación o fallo en el horizonte de 20 años sea real y significativa. No una posibilidad remota. Una posibilidad que los gestores del programa tienen que tener en mente. Y para la que, en la medida de lo posible, deberían estar preparados. ¿Qué preparación es posible? Hay 3 niveles. El primer nivel es el monitoreo preventivo continuo. El equipo técnico del web monitoriza continuamente decenas de parámetros de telemetría que dan información sobre el estado de los sistemas. Temperatura de los instrumentos, temperatura de los espejos, consumo de energía de los actuadores, nivel de combustible, estado de los giroscopios. El objetivo es detectar tendencias de degradación antes de que lleguen al punto de fallo. Con tiempo de anticipación, los ingenieros pueden ajustar los modos de operación, reducir la carga sobre los componentes que muestran signos de estrés y maximizar la vida útil de los componentes críticos. El segundo nivel es la planificación de contingencias. Para los modos de fallo que son previsibles, los ingenieros tienen planes de respuesta. Si el criogenerador de MIRI degrada, hay modos de operación alternativos que reducen la carga sobre el componente. Si un actuador del espejo falla, hay estrategias de reconfiguración que pueden compensar parcialmente la pérdida de ese actuador usando los demás. Si un giroscopio falla, hay modos de control de actitud que usan los giroscopios restantes con mayor eficiencia. Ninguna de esas contingencias es perfecta. Todas implican alguna reducción de capacidad. Pero son mejor que nada. Y su existencia significa que muchos fallos individuales no son el fin de la misión. El tercer nivel es la investigación activa de opciones de servicio. Aunque el web no fue diseñado para ser reparado, la NASA está estudiando opciones de servicio robótico
que podrían al menos reponer el combustible. Esas opciones son especulativas por ahora, pero no son imposibles. Y el hecho de que se estén estudiando, en lugar de ser descartadas como inviables, refleja el reconocimiento de que la irreparabilidad del web, aunque fue aceptada como condición de diseño, no tiene que ser aceptada como condición permanente del futuro de la astronomía espacial. La historia del web no es solo la historia del telescopio que existe ahora. Es también la historia de los telescopios que vendrán después. Y esa historia está siendo escrita ahora, en parte, como respuesta a las lecciones de la irreparabilidad del web. La NASA y la ESA están en diferentes etapas de planificación de los telescopios de la siguiente generación. El que tiene más tracción en los estudios actuales se llama el Habitable Worlds Observatory, HWO. Su objetivo principal es directo y ambicioso al mismo tiempo: obtener imágenes directas de planetas similares a la Tierra en la zona habitable de estrellas cercanas, no medir las atmósferas, de planetas en tránsito frente a sus estrellas, que es lo que el web puede hacer. Ver directamente el planeta, separar su luz de la de la estrella, analizar esa luz con espectroscopía para detectar moléculas en la atmósfera del planeta, incluyendo moléculas que podrían ser indicadoras de vida biológica activa. Para hacer eso, el HWO necesita un espejo aún más grande que el web, probablemente entre 6 y 8 metros de diámetro en la versión más básica, posiblemente mayor. Necesita un coronógrafo ultraestable, un instrumento para bloquear la luz de la estrella y ver el planeta, con una estabilidad óptica que va más allá de lo que cualquier instrumento anterior ha logrado. Y necesita estar en una posición del espacio que le permita operar con la estabilidad y la temperatura requeridas, que casi con certeza significa L2, o un punto orbitalmente similar, lejos de la Tierra. Aquí está la diferencia fundamental que los planificadores del HWO están intentando implementar desde el principio. A diferencia del web, el HWO está siendo diseñado desde el primer día para ser servizable, no para ser reparado de emergencia si algo falla, aunque eso también, para ser mantenido de manera rutinaria, para tener sus instrumentos actualizados a medida que la tecnología avanza, para recibir repostaje de combustible que extienda su vida útil indefinidamente. Eso requiere cambios de diseño fundamentales respecto al web: agarraderas y puntos de anclaje en las posiciones correctas para que los robots puedan sujetarse al telescopio. Interfaces de reemplazo de instrumentos estandarizadas, como puertos USB, pero para telescopios espaciales, que permitan reemplazar un instrumento viejo por uno nuevo sin modificar el telescopio en sí. Puertos de repostaje de combustible en posiciones accesibles. Sistemas de comunicación y acoplamiento compatibles con los vehículos de servicio robóticos que se estén desarrollando en paralelo. El reto de diseño es enorme. Diseñar para la serviciabilidad añade masa y complejidad. Cada agarradera, cada interfaz estándar, cada puerto de repostaje adicional es peso que tienes que lanzar al espacio. Y el espacio AL2 sigue siendo caro, aunque menos que cuando se diseñó el web. Pero hay algo que ha cambiado, desde la época del web, que hace este desafío más abordable. El coste de lanzamiento ha caído dramáticamente con SpaceX. Y la tecnología de robótica espacial ha avanzado enormemente. Los robots que en la época del web habrían sido ciencia ficción son ahora sistemas de ingeniería avanzada, pero factibles. El OSAM-1, aunque fue cancelado por problemas de gestión, demostró los principios del repostaje orbital robótico. Los robots de servicio que la industria espacial comercial está desarrollando para los satélites en órbita geoestacionaria son precursores directos de los sistemas que podrían servir al HWO-2. Lo que el web nos está enseñando, al poner en perspectiva lo que su posición implica,
es que la serviciabilidad no es un lujo opcional en los grandes telescopios espaciales. Es una necesidad operacional que tiene que ser parte del diseño desde el principio. No un sistema de emergencia para cuando algo falla. Una estrategia de ciclo de vida completo que extiende la utilidad del instrumento mucho más allá de su vida útil de diseño. Para que todo lo que hemos discutido quede en su contexto correcto, necesito describir con más precisión lo que el web está haciendo que justifica el riesgo de la irreparabilidad. No como lista de logros, como comprensión de por qué esos resultados no podrían haberse obtenido de ninguna otra manera. Hay una pregunta que los cosmólogos han estado intentando responder desde que entendieron que el universo tuvo un principio. ¿Cómo pasamos del Big Bang a las galaxias? El Big Bang produjo hidrógeno y helio en las proporciones correctas. Esos gases se enfriaron, se distribuyeron. Y en algún momento, gravitacionalmente empezaron a colapsarse en estructuras. Pero las primeras estructuras, las primeras condensaciones de gas que se convirtieron en las primeras estrellas y las primeras galaxias, son las que el universo temprano produjo en condiciones que nunca se han repetido. Para estudiar esas primeras estructuras, necesitas verlas. Y para verlas, necesitas observar el universo en los corrimientos al rojo más altos. Los corrimientos al rojo por encima de 6, donde el universo tiene menos de 1.000 millones de años. Por encima de 10, donde tiene menos de 500 millones de años. Por encima de 15, donde tiene menos de 300 millones de años. A esos corrimientos al rojo, la luz que llega de las galaxias ha sido estirada del visible, y el ultravioleta hasta el infrarrojo, cercano y medio. El Hubble no puede ver bien más allá del corrimiento al rojo 6 o 7. El Webb puede ver hasta corrimientos al rojo de 15 y más. Y lo que está encontrando en esos corrimientos es desconcertante. Las galaxias del universo temprano son más grandes, más brillantes y más masivas de lo que los modelos de formación de galaxias predecían. Los modelos estándar dicen que las galaxias se forman gradualmente, acumulando masa lentamente a través de fusiones y acreción de gas. El universo joven, según esos modelos, debería tener galaxias pequeñas y poco masivas. El Webb muestra galaxias en el universo joven que tienen masas comparables a la Vía Láctea, en un universo que tiene apenas una fracción de la edad actual, con tiempo insuficiente, según los modelos, para acumular esa masa. Eso no es simplemente un resultado sorprendente. Es un resultado que los cosmólogos no saben todavía cómo explicar completamente. Hay propuestas, modelos modificados de formación de galaxias con formación estelar más eficiente, modelos con diferentes propiedades de la materia oscura en el universo temprano, modelos que modifican la cosmología estándar. Ninguna de esas propuestas tiene todavía el respaldo suficiente de los datos para ser aceptada como la explicación. La tensión entre las observaciones del Webb y los modelos sigue siendo real, y se está profundizando con cada nuevo conjunto de datos. Si el Webb fallara ahora, ese misterio quedaría sin resolver con los datos disponibles. Los astrónomos tendrían los resultados actuales, pero no los datos adicionales que necesitan para discriminar entre las hipótesis. Tendrían la pregunta planteada con claridad, pero sin los medios para responderla. Y esperar el siguiente telescopio, el Hubble o cualquier otro instrumento de alta sensibilidad en infrarrojo, significaría esperar 15 o 20 años más. Para los exoplanetas, el impacto sería igualmente profundo. El Webb está construyendo el primer inventario estadístico de composiciones atmosféricas de planetas en zona habitable alrededor de diferentes tipos de estrellas. Ese inventario es la base desde la que se identificarán los candidatos más prometedores para búsquedas de biosignatures. Sin ese inventario,
La búsqueda de vida en planetas extrasolares retrocede décadas. No porque la biología extraterrestre desaparezca, sino porque los instrumentos para buscarla no estarán disponibles. La ciencia de la detección de biosignatures requiere una cadena de capacidades. Primero, necesitas saber en qué tipo de planetas buscar, lo que requiere conocer las distribuciones de composición atmosférica del universo de exoplanetas. Luego, necesitas apuntar al candidato más prometedor con la máxima sensibilidad. El Webb es el primer instrumento de la cadena. Destruir el primer instrumento de la cadena retrasa toda la cadena. Quiero hablar sobre el parasol. Porque el parasol del James Webb es una de las piezas de ingeniería más extraordinarias que la humanidad ha construido. Y también es el componente que más claramente ilustra la filosofía de diseño que hizo al Webb lo que es. El parasol tiene 5 capas. Cada capa es una hoja de poliamida, el mismo material que el plástico de los globos de helio, recubierta de aluminio y en algunas capas también de silicio. El grosor de cada capa es de 25 micrómetros, la 20ª parte del grosor de un cabello humano. Las 5 capas, apiladas con un espacio entre ellas, crean un sistema de aislamiento térmico por capas. La primera capa absorbe la mayor parte de la radiación solar y calienta hasta los 110 grados centígrados. Esa capa irradia calor al espacio vacío. La segunda capa absorbe lo que la primera no bloqueó y se calienta menos. Y así sucesivamente. Cada capa más fría que la anterior. Hasta la quinta, que está a menos 233 grados centígrados. El gradiente de temperatura entre la primera y la quinta capa es de 343 grados. En una distancia de menos de 50 centímetros de espacio entre capas. Eso no es trivial de conseguir. La ingeniería térmica del parasol requirió años de trabajo de simulación, pruebas en laboratorio y refinamiento de diseño para conseguir que las capas se mantuvieran en las posiciones correctas, con los espacios correctos, sin tocarse entre sí, sometidas a las fuerzas que el lanzamiento y el despliegue generan. Y el parasol tiene que mantenerse perfectamente orientado hacia el Sol en todo momento. Si rota de su posición, si el Sol empieza a iluminar el lado que no debe, la temperatura del lado frío comienza a subir. El sistema de control de actitud del telescopio, los giroscopios, los sensores de posición y los pequeños cohetes de corrección mantienen al Webb apuntando exactamente donde debe apuntar, con una precisión de fracciones de grado, durante años. Hay algo en la ingeniería del parasol que encuentro particularmente perturbador en su elegancia. No es una solución de fuerza bruta. No es usar más material, más masa, más grosor para conseguir el aislamiento. Es una solución que usa la física de la manera más eficiente posible. Capas ultrafinas, separadas por el vacío, que aprovechan la radiación infrarroja como mecanismo de transferencia de calor entre capas y el espacio entre capas como aislante. El parasol pesa menos de 100 kilogramos. Para la función que realiza, mantener un telescopio de miles de kilogramos a temperaturas de menos 233 grados en el espacio a 1,5 millones de kilómetros del Sol. Eso es una hazaña de diseño que no tiene comparación. Y al mismo tiempo, es el componente más frágil del Webb. Las capas de 25 micrómetros pueden ser dañadas por micrometeoritos. Los impactos de micrometeoritos en el espacio son frecuentes. Son pequeñísimos, pero existen. Un impacto en el parasol podría crear un agujero o una rasgadura. Dependiendo de dónde y de qué tamaño, podría comprometer el aislamiento térmico. El Webb ha sido diseñado para tolerar daños menores en el parasol. Las 5 capas tienen cierta redundancia. Un pequeño agujero en una capa no destruye inmediatamente la función del sistema. Pero daños suficientemente extensos sí lo harían. Y los daños por micrometeoritos son aleatorios.
No hay manera de predecir dónde impactarán. No hay manera de inspeccionarlos directamente desde tierra. No hay manera de repararlos si son severos. El Webb ya ha experimentado impactos de micrometeoritos en sus espejos. Los espejos son más resistentes que el parasol a esos impactos. Pero incluso en los espejos, un número suficiente de impactos a lo largo de los años puede degradar la calidad óptica. El equipo técnico monitoriza el estado de los espejos. Los impactos que han ocurrido hasta ahora han sido dentro del rango esperado y no han comprometido significativamente el rendimiento científico. Pero cada impacto es una muesca acumulativa en el instrumento que nadie puede reparar. ¿Qué significa todo lo que hemos discutido para la manera en que deberíamos pensar sobre el James Webb? No como instrumento abstracto, como decisión de civilización. El Webb es el resultado de una decisión colectiva de la comunidad científica y de las agencias espaciales de perseguir la ciencia más ambiciosa posible, aunque eso signifique aceptar un riesgo que no tiene precedente. 10.000 millones de dólares. 20 años de desarrollo. La capacidad infrarroja más potente jamás lanzada al espacio. Todo en un único instrumento que no puede ser reparado. Esa decisión produjo resultados extraordinarios. Las galaxias del universo temprano que están desafiando los modelos cosmológicos. Los exoplanetas con atmósferas analizadas. Las nebulosas de formación estelar vistas desde dentro. El cinturón de Kuiper mapeado en infrarrojo. Pero la decisión también produjo una vulnerabilidad que no tiene solución con los medios actuales. Un punto único de fallo para toda la astronomía infrarroja de alta sensibilidad. Un instrumento que cuando falle, y eventualmente fallará, no podrá ser reemplazado en menos de 15 o 20 años. La lección que esa vulnerabilidad ofrece para el futuro no es que no deberíamos haber construido el Webb. Al contrario, la lección es que la siguiente generación de instrumentos tiene que ser diseñada para evitar esa vulnerabilidad, no sacrificando la ambición científica, sino añadiendo la serviciabilidad como requisito de diseño desde el principio, no como un extra opcional, como una condición tan fundamental como la sensibilidad o la resolución. Los planificadores del HWO, el Habitable Worlds Observatory, están tomando esa lección en serio. La serviciabilidad está en los documentos de requisitos del HWO desde las primeras fases del estudio, no como un deseo, como una especificación que los diseños tienen que cumplir. Y el desarrollo paralelo de los vehículos de servicio robótico, con el Starship de SpaceX como plataforma potencial de transporte a L2 y con robots de servicio especializados siendo desarrollados por la industria, está creando el ecosistema necesario para que esa serviciabilidad sea real. Hay algo más que la historia del Webb nos dice sobre cómo la humanidad gestiona sus instrumentos más importantes. El Webb es extraordinariamente valioso. Es también extraordinariamente frágil. Y sin embargo, opera. No porque sea invulnerable, sino porque cientos de ingenieros y científicos trabajan cada día para maximizar su vida útil, para anticipar los modos de fallo, para ajustar los modos de operación cuando aparecen señales de degradación. El Webb sobrevive no por diseño invulnerable, sino por atención constante, por cuidado meticuloso, por la inteligencia colectiva de un equipo que conoce sus límites y trabaja dentro de ellos. Eso es una lección también. La tecnología extraordinaria no reemplaza al cuidado humano, lo requiere. Y el hecho de que el Webb no pueda ser reparado físicamente hace que el cuidado de su operación, la gestión de sus recursos, la priorización de sus objetivos científicos, sea más importante, no menos, que si pudiera ser reparado. Déjame decirte lo que el Webb realmente es. No un instrumento científico, entre otros. No simplemente el sucesor del Hubble. El Webb es la apuesta más audaz que la humanidad ha hecho con un instrumento científico
en la historia de la astronomía. Una apuesta que dice: vamos a construir el mejor telescopio que podemos construir, aunque eso signifique construirlo en el lugar más inaccesible que podemos alcanzar, sin posibilidad de reparación, sin red de seguridad, poniendo toda nuestra confianza en 20 años de ingeniería rigurosa. Y vamos a hacer eso, porque la ciencia que puede hacer no puede hacerse de ninguna otra manera. Esa apuesta está siendo ganada. Cada vez que el web transmite datos de una galaxia que existía cuando el universo tenía 400 millones de años. Cada vez que analiza la atmósfera de un exoplaneta en zona habitable y encuentra dióxido de carbono donde los modelos lo predecían. Cada vez que penetra con su infrarrojo en las nubes de polvo donde nacen las estrellas y ve lo que el Hubble no podía ver. Cada vez que su espejo de 6,5 metros recoge luz que viajó miles de millones de años para llegar a él. La apuesta está siendo ganada. Pero la apuesta también tiene un lado oscuro. El reloj está corriendo. El combustible disminuye con cada corrección de órbita. Los componentes acumulan ciclos de uso. El espacio sigue lanzando micrometeoritos en direcciones aleatorias. Y a 1,5 millones de kilómetros, no hay nadie que vaya a ayudar cuando algo falle. El patrón que el web representa en la historia de la exploración científica es el patrón de la audacia al límite. Las misiones que han avanzado más el conocimiento son, sin excepción, las que aceptaron el mayor riesgo. El Voyager, que fue diseñado para durar 5 años y lleva más de 46 en el espacio. El Hubble, que fue reparado cuando parecía que había fallado definitivamente. El Cassini, que pasó 13 años estudiando Saturno, antes de ser incinerado en Min-Mintins, su atmósfera por diseño. El Webb, que fue a donde ningún telescopio había ido y está produciendo ciencia que ningún instrumento anterior podía producir. En todos esos casos, la audacia fue recompensada. No porque el riesgo no existiera, sino porque la alternativa de no arriesgar habría producido menos ciencia, menos conocimiento, menos comprensión del universo. La próxima vez que veas una imagen del James Webb, de esas galaxias que parecen joyas sobre el negro del espacio, de esas nebulosas donde los colores del infrarrojo revelan estructuras que el ojo humano nunca podría ver. Piensa en lo que costó producirla. No en dólares, en audacia. En la decisión de poner ese instrumento a 1,5 millones de kilómetros y decir: confiamos en que funcionará. Confiamos en que no fallará en el momento equivocado. Confiamos en que la ciencia que produce justifica el riesgo de que nadie pueda ir a repararlo. Esa confianza se está construyendo imagen a imagen, espectro a espectro, descubrimiento a descubrimiento. Y mientras esa confianza se construye, el debate sobre cómo diseñar los telescopios del futuro está siendo informado por la lección más clara que el web ofrece. La audacia es necesaria. Pero la audacia sin serviciabilidad es una apuesta que no podemos permitirnos repetir indefinidamente. El HWO tiene que ser audaz y serviciable. Tiene que ir tan lejos como la física lo requiera. Y tiene que tener la puerta trasera que el web nunca tuvo. El universo está esperando. A 1,5 millones de kilómetros, con sus espejos dorados orientados hacia el cosmos, el web está escuchando, capturando la luz más antigua que podemos alcanzar, enviándonos la historia del universo en paquetes de datos que los científicos convierten en imágenes, en espectros, en preguntas, en respuestas, en más preguntas. Ese proceso tiene un límite temporal. Un día, en algún momento entre ahora y las próximas 2 décadas, el web hará su última transmisión. Y lo que haya producido hasta entonces será todo lo que el web produce. Aprovechémoslo. Para entender la magnitud del riesgo que el web supuso en sus primeras semanas de vida,
necesitas entender los 344 mecanismos con más detalle del que hemos tenido hasta ahora. No como número abstracto, como lista de cosas que podían salir mal mientras el mundo observaba sin poder hacer nada. El despliegue del web comenzó minutos después del lanzamiento, cuando el cohete Ariane 5 lo liberó en su trayectoria hacia L2. Las primeras horas fueron las más sencillas. Los paneles solares se desplegaron casi inmediatamente para proporcionar energía. Sin eso, todo lo demás era imposible. Los paneles funcionaron. Luego la antena de alta ganancia, la que permitiría las comunicaciones de alta velocidad con la Tierra. Funcionó. En el tercer día comenzó el despliegue del parasol. Y ahí fue donde la ingeniería empezó a demostrar si 20 años de trabajo habían sido suficientes. El parasol estaba plegado durante el lanzamiento en un paquete compacto. Para desplegarlo, una serie de motores, cables, poleas y articulaciones tenían que ejecutar una secuencia de movimientos específicos en orden específico. No podían ejecutarse en paralelo. El parasol tenía que desplegarse capa por capa, estructura por estructura, en una coreografía que habían ensayado miles de veces en tierra, pero que nunca se había probado en el espacio. Los días 3 al 6 del despliegue del parasol fueron lo más parecido a un ritual de ansiedad colectiva que la historia de la exploración espacial ha producido. Cada confirmación de que un mecanismo había funcionado era anunciada por el equipo técnico con un alivio que resultaba extraño de ver en personas acostumbradas a trabajar con sistemas de alta fiabilidad, porque sabían que cada mecanismo era necesario, pero no suficiente. Uno funcionaba. Bien, el siguiente. Bien, el siguiente. Y así 344 veces. El penúltimo grande paso fue la alineación del espejo secundario. El espejo secundario del web está sostenido frente al espejo primario por 3 brazos que durante el lanzamiento estaban plegados contra el cuerpo del telescopio. Esos 3 brazos tuvieron que extenderse hasta su posición final con una precisión de milímetros. Cualquier desviación en la extensión habría dejado el espejo secundario fuera de posición, y el espejo secundario fuera de posición habría hecho inútil el espejo primario de 6,5 metros. Los brazos se extendieron correctamente. El último gran paso fue la alineación de los 18 segmentos del espejo primario. Cada segmento hexagonal del espejo primario tiene 6 actuadores en su parte trasera que permiten ajustar su posición con precisión de nanómetros. Para que los 18 segmentos funcionen como un espejo único, tienen que estar alineados entre sí con una precisión de una fracción de la longitud de onda de la luz infrarroja. Eso no podía hacerse en tierra. La gravedad terrestre deforma el espejo de maneras que desaparecen en microgravedad. La alineación final tenía que hacerse en el espacio, usando las imágenes de una estrella de prueba para guiar los ajustes de los actuadores. Ese proceso tomó semanas. Y al final, el espejo primario quedó alineado con una precisión que los ingenieros calificaron de mejor de lo esperado. No solo suficiente, mejor de lo esperado. Cuando el equipo técnico confirmó que el espejo estaba alineado y que la primera imagen de prueba era nítida, la sala de control del web en Baltimore estalló en aplausos. No por la imagen en sí, que era de una estrella de calibración sin interés científico especial, sino porque 344 mecanismos habían funcionado. El telescopio que habían pasado 20 años construyendo estaba operativo. A 1,5 millones de kilómetros de casa. Solo. Perfecto. El 11 de julio de 2022, el presidente de los Estados Unidos presentó la primera imagen científica del James Webb Space Telescope en una rueda de prensa en la Casa Blanca. La imagen se llamaba
Webb's First Deep Field. Era un fragmento de cielo del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia del brazo. Un trozo de universo aparentemente vacío, aparentemente irrelevante. En esa imagen había miles de galaxias, no estrellas. Galaxias enteras, cada una con miles de millones de estrellas, reducidas a puntos o manchas de luz por la distancia. Algunas de esas galaxias están a más de 13.000 millones de años luz. La luz que el Webb captó de ellas salió cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años de edad. El Hubble había tomado imágenes parecidas. El Hubble Deep Field de 1995 fue el primero de esa clase. Mostraba miles de galaxias en un campo igualmente pequeño. Pero la imagen del Webb era diferente en un sentido fundamental. Era más nítida, más profunda, más detallada. Las galaxias que en el Hubble eran manchas borrosas en el Webb mostraban estructura interna. Las galaxias que en el Hubble eran demasiado tenues para ser detectadas, en el Webb eran visibles. Y algunas de las manchas que el Webb mostraba, confirmadas por espectroscopía posterior, eran galaxias a corrimientos al rojo más altos de lo que el Hubble podía ver. Más antiguas, más lejanas, del universo más temprano. Esa primera imagen fue el momento en que el mundo entendió, no solo los astrónomos, sino el mundo en general, que el Webb era algo diferente. No solo más potente que el Hubble, cualitativamente diferente. Capaz de ver lo que el Hubble no podía ver. La primera imagen fue seguida en las horas siguientes por 4 imágenes más. Un espectro de la atmósfera del exoplaneta WASP-96b, mostrando la huella del vapor de agua y otros compuestos con una claridad sin precedente. La nebulosa del Anillo Austral, una nebulosa planetaria formada por una estrella moribunda. En una imagen que mostraba la segunda estrella en el centro del sistema que el Hubble había visto borrosa. El quinteto de Stefan, 5 galaxias en interacción gravitacional a decenas de millones de años luz. En una imagen que mostraba los detalles de cómo las galaxias se fusionan y se afectan mutuamente. Y los pilares de la creación, en infrarrojo, mostrando estrellas en formación dentro de las nubes de polvo que el Hubble solo podía ver como estructuras sólidas y opacas. Esas 5 imágenes, publicadas el mismo día, dieron a la humanidad una perspectiva del universo que no había tenido antes. No porque fueran las más espectaculares que el Webb produciría, sino porque establecieron, de manera inmediata y visual, que el instrumento que se había tardado 20 años en construir, a un coste de $10.000 millones, y se había colocado a 1,5 millones de kilómetros sin posibilidad de reparación, cumplía su promesa. La apuesta había salido bien, al menos en ese momento. Y en la astronomía, ese momento era suficiente para saber que valió la pena el riesgo. Hay algo que merece ser mencionado sobre él, que raramente aparece en las discusiones sobre el Webb. L2 no está vacío. El Webb no está solo. El punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol es el hogar de una familia creciente de observatorios espaciales. El telescopio espacial Herschel de la ESA estuvo en L2 hasta que agotó su helio criogénico refrigerante. El telescopio espacial Planck, también de la ESA, que cartografió el fondo cósmico de microondas con una precisión sin precedente, operó en L2 hasta que también agotó su helio. El observatorio Gaia, que está construyendo el mapa tridimensional más preciso de la Vía Láctea, midiendo las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, está en una órbita de Lissajous alrededor de L2. La misión Euclid, el telescopio de cosmología oscura de la ESA lanzado en 2023, también está en L2. Y hay más misiones planificadas para ese mismo destino. ¿Por qué tantos observatorios en L2? Por las mismas razones que el Webb está ahí,
La estabilidad térmica que permite una temperatura de operación fría y constante. La posición que mantiene la Tierra, la Luna y el Sol siempre del mismo lado, simplificando la gestión del parasol y la orientación del telescopio. La vista continua del universo, sin la interrupción que produce la Tierra al eclipsar objetos cuando el telescopio está en órbita baja. L2 se está convirtiendo en lo que la órbita geoestacionaria es para las comunicaciones. Un punto de privilegio para una función específica. En el caso de la geoestacionaria, la comunicación con puntos fijos de la Tierra. En el caso de L2, la observación del universo profundo con instrumentos de alta sensibilidad. Y eso tiene implicaciones para la discusión sobre la serviciabilidad. Si L2 es el destino de múltiples misiones, la logística de una misión de servicio a L2 no tiene que diseñarse para un único telescopio. Puede diseñarse como infraestructura compartida. Un vehículo de servicio que pueda repostar a múltiples observatorios en L2 en un único viaje amortiza el coste del viaje entre varias misiones. Eso hace que el coste del servicio sea más justificable. No gastamos 1.000 millones en una misión para repostar el web, sino gastamos 1.000 millones en una misión de servicio a L2 que reposta el web, actualiza un instrumento de Gaia y revisa los sistemas de Euclid. La economía de escala de la serviciabilidad a L2 es mejor que la economía de escala de la serviciabilidad a un único telescopio. Y eso hace que la conversación sobre si construir la infraestructura de servicio sea más favorable. Expansión. Acto 15. El precio en términos humanos. Se integra al final del acto 5, aproximadamente minuto 110. Hay algo sobre los 10.000 millones de dólares del web que necesita ser contextualizado. No para justificar el gasto, para entender qué significa esa cantidad en términos de lo que la humanidad elige hacer con sus recursos. 10.000 millones de dólares es mucho dinero. Es el PIB anual de algunos países. Es suficiente para construir varios hospitales modernos de gran capacidad. Es suficiente para financiar años de investigación en múltiples campos científicos simultáneamente. Y sin embargo, la humanidad eligió gastarlo en un telescopio, no en uno cualquiera, en el mejor que podíamos construir, en uno que se colocaría en el lugar más inaccesible que podíamos alcanzar, sin posibilidad de reparación, para hacer ciencia que ningún otro instrumento podría hacer. ¿Fue esa la elección correcta? La respuesta más honesta es que depende de qué preguntas te haces. Si te preguntas si ese dinero podría haber salvado más vidas, si se hubiera gastado en sanidad o en reducción de la pobreza, la respuesta es casi con certeza sí. Si te preguntas si el conocimiento que el web produce tiene valor, si entender el universo que habitamos tiene valor, si saber que no estamos solos o saber que estamos solos tiene valor, la respuesta también es sí, aunque es más difícil de cuantificar. Lo que la decisión de construir el web revela sobre la humanidad no es que tengamos prioridades perfectas, es que somos una especie capaz de mirar más allá de las necesidades inmediatas hacia preguntas que no tienen respuesta práctica inmediata. ¿Cómo se formaron las galaxias? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Hay planetas con vida en otras estrellas? Esas no son preguntas con aplicaciones prácticas directas. Son preguntas que respondemos porque somos capaces de hacerlas. Porque tenemos la capacidad cognitiva de preguntarnos sobre el lugar que ocupamos en el universo. Y porque en algún nivel respondemos esas preguntas como parte de lo que nos hace humanos. El web es, entre otras cosas, la evidencia más costosa y más poderosa que existe de que la humanidad todavía se hace esas preguntas. Que a pesar de todos los problemas que tiene el mundo humano, a pesar de la pobreza y la enfermedad y el conflicto, hay personas e instituciones que destinan recursos para mirar hacia el universo y preguntar qué hay allí. Eso no es suficiente por sí solo. Pero tampoco es trivial. Y los 10.000 millones de dólares del web
Son, entre otras cosas, la medida de cuánto estamos dispuestos a gastar en ser la especie que se hace esas preguntas. Hay una imagen que el James Webb tomó que resume mejor que ninguna otra la diferencia entre él y todos los telescopios que le precedieron. No la más dramática, no la más colorida, la más reveladora, la nebulosa de Orión. Es una de las regiones de formación estelar más estudiadas del universo. Está a apenas 1300 años luz de la Tierra. Ha sido fotografiada centenares de veces con prácticamente todos los grandes telescopios que la humanidad ha construido. El Hubble la fotografió. En luz visible, la nebulosa es espectacular. Un campo de gas brillante iluminado por estrellas jóvenes masivas que emiten radiación ultravioleta, ionizando el gas circundante. Pero el polvo, del que están hechas esas nubes de gas, absorbe la luz visible. Las regiones más densas, donde se están formando las estrellas más jóvenes y los sistemas planetarios más primitivos, son opacas al Hubble. El Webb las miró en infrarrojo. El infrarrojo penetra el polvo. Lo que el Webb vio en la nebulosa de Orión no era el gas brillante que el Hubble veía. Era el interior de las nubes de polvo. Las protoestrellas en sus etapas más tempranas, todavía envueltas en su cocón de polvo y gas, visibles por primera vez porque el infrarrojo atraviesa lo que la luz visible no puede. Los discos protoplanetarios, los discos de polvo y gas alrededor de estrellas jóvenes donde se están formando los planetas ahora mismo, mostrados con una resolución que el Hubble no podía alcanzar. Uno de esos discos, en la nebulosa de Orión, mostró algo que dejó a los astrónomos sin palabras. Un disco protoplanetario que estaba siendo erosionado por la radiación ultravioleta de una estrella masiva cercana. La radiación ionizante de esa estrella estaba literalmente disolviendo el disco, evaporando el gas y el polvo que podrían haberse convertido en planetas. Un sistema planetario en proceso de ser destruido antes de que pudiera formarse completamente. Eso no era una predicción teórica. Era un proceso ocurriendo en tiempo real, visible porque el infrarrojo del Webb penetraba el polvo que lo ocultaba a todos los telescopios anteriores. Ese único resultado, esa imagen de un disco protoplanetario siendo evaporado, cambió la manera en que los astrónomos piensan sobre la frecuencia con que los sistemas planetarios son destruidos antes de formarse completamente. Si eso ocurre en la nebulosa de Orión, que es nuestra vecindad cósmica, ¿con qué frecuencia ocurre en el universo? ¿Cuántos sistemas planetarios que podrían haber formado planetas habitables son destruidos por la radiación de estrellas masivas cercanas antes de que los mondones planetas puedan formarse? ¿Es nuestra posición en la galaxia, relativamente alejada de las regiones de formación estelar más activa, parte de lo que hace posible que la Tierra exista? Esas preguntas no las habría planteado la imagen del Hubble de la misma nebulosa, porque el Hubble no podía ver lo que el Webb vio. Y esa diferencia, esa capacidad de ver lo que estaba escondido detrás del polvo, es la razón por la que el Webb tenía que ser un telescopio infrarrojo. Y por tanto, la razón por la que tenía que estar en L2. Y por tanto, la razón por la que es irreparable. Todo conectado. Todo consecuencia de lo que el Webb necesitaba ver. Hay algo que merece ser dicho sobre el proceso de toma de decisiones que llevó al Webb a ser lo que es. Porque el Webb no siempre fue diseñado exactamente como terminó siendo. Hubo decisiones que cambiaron el diseño de maneras que afectaron directamente a la probabilidad de éxito. Algunas de esas decisiones fueron el resultado de lecciones aprendidas durante el proceso de desarrollo. Otras fueron el resultado de debates que dividieron a la comunidad científica. Una de las decisiones más importantes fue el tamaño del espejo. El diseño original del Webb contemplaba un espejo de 8 metros. Un espejo de 8 metros
recoge más luz que uno de 6,5 metros. Más luz significa más sensibilidad, más capacidad para ver objetos débiles. ¿Por qué se redujo el espejo a 6,5 metros? Por el cohete. El diámetro del espejo estaba limitado por el diámetro del acarenado del cohete lanzador. El Ariane 5, el cohete elegido para el Webb, tiene un diámetro de carenado de 5 metros. Un espejo de 8 metros de diámetro no cabe en 5 metros de carenado desplegado. La solución, que es la que se implementó, fue hacer el espejo segmentado. Los 18 segmentos hexagonales del espejo primario, cada uno de 1,32 metros de diámetro, plegados como un origami de precisión para caber en el cohete y desplegarse en el espacio. Pero, incluso con esa solución, el espejo máximo que se podía plegar de manera fiable dentro de las restricciones de volumen y masa del lanzador era de 6,5 metros. Esa decisión de reducir el espejo de 8 a 6,5 metros redujo la sensibilidad del telescopio, pero también redujo la complejidad del despliegue, el riesgo de fallo durante el proceso y la masa total del telescopio. En términos de análisis de riesgo, fue probablemente la decisión correcta. Un espejo de 8 metros habría requerido más segmentos, más articulaciones, más actuadores, más mecanismos de despliegue, más de los 344 puntos de fallo potenciales. La reducción de 8 a 6,5 metros compró fiabilidad a cambio de sensibilidad. Y la fiabilidad en un instrumento irreparable vale más que la sensibilidad adicional que no sirve de nada si el telescopio falla antes de llegar a su destino. Otra decisión importante fue el número de capas del parasol. En diseños anteriores del Webb, el parasol tenía más capas. Más capas significan mejor aislamiento térmico, temperaturas más bajas en el lado frío, mayor sensibilidad infrarroja, pero más capas significan también más material, más masa, más mecanismos de despliegue, más puntos de fallo potenciales. El número 5 fue el resultado de un balance entre el aislamiento necesario para las temperaturas de operación requeridas y la complejidad de despliegue que los ingenieros consideraban aceptable. Esas decisiones, la reducción del espejo, la simplificación del parasol, decenas de otras a lo largo de 20 años de desarrollo, son la razón por la que el Webb funcionó. No porque el diseño original fuera perfecto, sino porque fue revisado, refinado y simplificado, hasta que los ingenieros tuvieron suficiente confianza en que podría desplegar correctamente en el espacio. La disciplina de diseño, la voluntad de aceptar capacidades menores a cambio de mayor fiabilidad, fue lo que hizo posible el éxito del despliegue. Y esa lección se aplica directamente al diseño de los telescopios futuros. La tentación de maximizar las capacidades científicas tiene que equilibrarse con la necesidad de mantener la complejidad dentro de los límites que la ingeniería de fiabilidad puede gestionar. Para un instrumento irreparable, la fiabilidad no es una consideración entre otras, es la consideración principal. Todo lo demás, la sensibilidad, la resolución, el campo de visión, es secundario a la probabilidad de que el instrumento funcione. Porque un instrumento que no funciona no produce ninguna ciencia, por muchas capacidades nominales que tenga en el papel. Hay algo que quiero pedirte que hagas antes del final de este video. Una cosa concreta. La próxima vez que sea de noche, sal y mira el cielo. No en la ciudad, si puedes evitarlo. En un lugar donde el cielo nocturno tenga suficiente oscuridad para ver las estrellas. Mira a esas estrellas. Son tus vecinas galácticas. Las más cercanas están a unos pocos años luz. Las más lejanas que puedes ver a simple vista están a unos pocos miles de años luz. Todo dentro de la Vía Láctea. Todo a distancias que son inmensas en escala humana, pero minúsculas en escala cósmica. Ahora piensa en que entre esas estrellas, en un punto del cielo que a ojo desnudo parece completamente vacío, está el James Webb.
No puedes verlo. Es demasiado pequeño y demasiado lejos. Pero está ahí, a 1,5 millones de kilómetros, con sus espejos dorados orientados en la dirección opuesta a ti, mirando hacia lo que hay más allá de todas esas estrellas que ves. Y lo que ve no es lo que tú ves. Tú ves luz visible, el rango estrecho del espectro electromagnético que el ojo humano evolucionó para detectar porque la luz solar es intensa en ese rango. El Webb ve infrarrojo, la radiación térmica de objetos fríos, la luz estirada de galaxias que se alejan de nosotros a velocidades fantásticas, la luz de estrellas que nacieron cuando el universo tenía menos de 400 millones de años, luz que salió de su fuente hace más de 13.000 millones de años, antes de que existiera el Sol, antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera ningún átomo de los que te componen. Cuando el Webb recoge esa luz y la convierte en datos que los científicos interpretan, está conectando el presente con el pasado más lejano que podemos alcanzar. Te está mostrando cómo era el universo cuando era joven, cuando las primeras galaxias se estaban formando de manera que todavía no entendemos completamente, cuando los primeros elementos pesados, el carbono, el oxígeno, el hierro, estaban siendo forjados en el interior de las primeras estrellas masivas que explotarían como supernovas y sembrarían el universo con los ingredientes de la vida. Tú estás hecho de esos ingredientes. El carbono de tus proteínas, el oxígeno que respiras, el hierro de tu sangre. Todo fue forjado en estrellas que el Webb puede ver en sus etapas más tempranas. El Webb no te está mostrando algo ajeno y distante. Te está mostrando tus orígenes, antes de que existiera ningún ser con la capacidad de observar el universo, antes de que hubiera algo que pudiera preguntarse por qué existe. Y lo está haciendo desde un instrumento a 1,5 millones de kilómetros de ti. Un instrumento que costó 20 años de trabajo y 10.000 millones de dólares. Un instrumento que desplegó 344 mecanismos en el orden correcto en el frío del espacio. Un instrumento que no puede ser reparado si algo falla. Que está solo, pero que no está mirando a ningún lado en particular. Está mirando hacia todo lo que hubo antes de que existieras. Y transmitiendo lo que ve a ti. Hay una paradoja que el Webb encarna que creo que resume mejor que ningún argumento técnico la naturaleza de la decisión que lo creó. Para hacer el Webb lo suficientemente bueno para que valiera la pena el riesgo de hacerlo irreparable, tenía que ser muy bueno. Pero para que ser muy bueno valiera la pena, tenía que ir a L2. Y al ir a L2 se volvía irreparable. La cadena es circular. Su valor justifica el riesgo. El riesgo es el precio de su valor. Y su valor requiere el riesgo. No hay manera de romper esa circularidad que no implique aceptar capacidades menores o aceptar riesgos mayores. Lo que los planificadores del HW están intentando hacer es una tercera opción. Añadir serviciabilidad que permita tener el valor del Webb sin la irreparabilidad del Webb. No es la misma circularidad. Pero añade otro factor, el coste de la infraestructura de servicio. Un telescopio serviciable no es solo más caro de construir, porque hay que añadir las interfaces y los puntos de anclaje. También requiere la infraestructura de los vehículos de servicio. Eso tiene un coste. Pero hay algo que la experiencia del Webb demuestra sobre ese coste que antes era difícil de argumentar. El coste de no tener serviciabilidad, en el caso del Webb, es potencialmente perder el instrumento más valioso de la astronomía sin posibilidad de sustitución inmediata. Si eso ocurre, el coste en términos de ciencia perdida, de décadas de investigación interrumpida, de la posibilidad de que la detección de biosignatures en un exoplaneta se posponga 20 años, es difícil de cuantificar, pero es enorme.
Comparado con ese coste potencial, el coste de diseñar el HWU para ser servizable y de construir los vehículos de servicio necesarios es una inversión, no un gasto. Y ahí está el argumento más sólido para cambiar la filosofía de diseño de los grandes telescopios espaciales. No la serviciabilidad es una buena idea, sino la irreparabilidad es un riesgo que no podemos permitirnos asumir con instrumentos del nivel del Webb. El Webb fue el primer instrumento de ese nivel. Fue el experimento que demostró que se puede hacer. El HWO tiene que ser el instrumento que demuestre que se puede hacer y ser reparado. Esa es la lección que el Webb ofrece al futuro de la astronomía espacial, no la ciencia que hace, aunque esa sea extraordinaria. La demostración de que el riesgo de la irreparabilidad es real, de que hay que tomárselo en serio, de que el próximo instrumento de esta escala tiene que ser diseñado con la posibilidad de que alguien, humano o robot, llegue hasta él y lo mantenga. Expansión final. Acto 20, el día que deje de transmitir. Se integra justo antes del cierre definitivo. Hay un día en el futuro que nadie en la comunidad astronómica habla con frecuencia. No porque sea un secreto, sino porque hablar de él parece de mal agüero. Es el día en que el James Webb transmita su último dato. Puede ser dentro de 20 años o dentro de 2. Puede ser el resultado del agotamiento gradual del combustible, que los científicos seguirán con exactitud hasta que la última reserva se gaste. O puede ser inesperado. Un componente que falla sin previo aviso. Una tormenta solar que daña los sistemas electrónicos. Un micrometeorito que golpea en el Mintsottentotel, lugar equivocado. En cualquiera de esos casos, habrá un momento en que los técnicos en el centro de control de la misión en Baltimore verán cómo la señal del Webb se debilita o se detiene. Y tendrán que reconocer que ha terminado. Que el instrumento que durante años transmitió los secretos del universo primigenio, las atmósferas de mundos lejanos, las estrellas en su nacimiento, está en silencio. Solo. A 1,5 millones de kilómetros, sin nadie que vaya a buscarlo. Ese silencio no será el fin de la astronomía. El universo seguirá siendo accesible con otros instrumentos. El sucesor del Webb, cuando exista, comenzará a transmitir. Pero habrá un vacío, un período, quizás de años, quizás de más de una década, en que la ventana infrarroja de alta sensibilidad que el Webb abrió esté cerrada. Y en ese periodo, las preguntas que el Webb estaba respondiendo dejarán de tener respuestas nuevas. Lo que eso significa para la ciencia depende de cuándo ocurra. Si el Webb completa 20 años de operación, habrá producido un volumen de datos científicos que los astrónomos tardarán décadas en analizar completamente. El archivo del Webb, los datos crudos y calibrados de todas sus observaciones, será una fuente de descubrimientos durante generaciones de científicos. Los datos del Hubble, tomados hace décadas, siguen siendo analizados hoy y siguen produciendo publicaciones científicas. Los datos del Webb serán igualmente fecundos. Pero hay ciencia que solo el Webb puede hacer en tiempo real. Los exoplanetas que transitan ahora no transitarán de la misma manera en 20 años. Las galaxias del universo temprano no cambian, pero la capacidad de observar nuevas galaxias a corrimientos al rojo récord requiere un instrumento operativo. La formación de estrellas en la nebulosa de Orión es un proceso continuo que el Webb puede monitorizar en tiempo real de maneras que el análisis de datos archivados no puede replicar. Cuando el Webb se detenga, algo que solo él puede hacer, se detendrá con él. Y esa pérdida es el argumento más concreto y más urgente para dos cosas. Primera, maximizar el uso científico del Webb mientras funciona. No dejar tiempo de observación sin usar. No posponer objetivos por razones burocráticas. Apretar al máximo cada hora de observación
que el web tenga disponible. Segunda, acelerar el desarrollo del sucesor y diseñarlo para no depender de que nada falle. Hacerlo serviciable. Hacerlo con la posibilidad de que alguien llegue hasta él si algo va mal. Para que cuando el web finalmente se detenga, su sucesor esté ya transmitiendo. Y la ventana no se cierre. Hay una imagen que sintetiza todo lo que hemos discutido. Un ingeniero de la NASA, durante los 30 días del despliegue del web, dijo algo que se recoge en los documentos de la misión. Dijo que lo más difícil no era la ingeniería. Lo más difícil era aceptar que el instrumento en el que había trabajado durante 20 años estaba a 1,5 millones de kilómetros, desplegándose solo, y que si algo fallaba, no había nada que él pudiera hacer desde su escritorio en Baltimore más que ver los datos de telemetría y rezar. Esa impotencia, esa distancia insalvable entre el instrumento y las personas que lo construyeron, es el precio de la ambición. El precio de querer ver lo que no se puede ver desde cerca. De querer saber lo que solo se puede saber desde lejos. El James Webb está a 1,5 millones de kilómetros. No puede ser reparado. No tiene red de seguridad. Y está produciendo la ciencia más extraordinaria que la astronomía espacial ha visto jamás. Eso no es a pesar de su fragilidad. Es, en parte, porque aceptó esa fragilidad como el precio de ir donde tenía que ir. El universo no se deja ver fácilmente. Hay que ir a buscarlo. Y a veces ir a buscarlo significa aceptar que no hay manera de volver si algo sale mal. El James Webb lo aceptó. Y el universo, por ahora, está respondiendo.